Hola, hola. ¿Cómo va su jueves? Espero se encuentren muy bien. Para los que están ingresando por primera vez a mi canal, les doy la bienvenida y me da mucho gusto tenerlos por acá. Para abordar el tema de la noche de hoy, nos acompaña la psicóloga clínica Sandra Méndez, una gran profesional y colega. Sandra, bienvenida a mi canal. Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ti muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer hacer parte de tu canal que nos brinda tanta información y que nos permite actualizarnos de manera permanente. No, con todo gusto. ¿Qué te parece si antes de abordar nuestro tema de la noche de hoy, que es sobre este tema de salud mental y cómo está influyendo hoy en día con esta pandemia del COVID-19, nos cuentas un poco de ti, de tu vida, quién es Sandra? Cuéntanos un poco de tus estudios, tus conocimientos. Claro que sí. Bueno, yo estudié psicología hace ya un buen tiempo, más o menos con 10 años de experiencia. Tengo una especialización en psicología clínica. He tenido la posibilidad de trabajar con diferentes tipos de población. En los últimos 5 años he trabajado específicamente con población víctima del conflicto armado, también con población víctima de hechos de violencia por parte del Estado. Entonces nos permite también tener un panorama que a veces genera un poco como desasosiego, un poco como de pronto de, ¿cómo decirlo? Como de desinterés a veces en relación a lo que pasa en nuestro país. Entonces, realmente esto ha contribuido a que cada vez vaya mejorando, estudiando más, a ser una persona más sensible en mi profesión, más responsable. Y bueno, ahí vamos, muy, digamos yo, carismática, sensible, creativa, me gusta el deporte, me gusta salir a caminar, me gusta pintar y ahí vamos. Súper. Bueno, muchas gracias por compartirnos un poco de ti. Precisamente, pues Sandra, como nos comparte, ella es psicóloga clínica, ese es su enfoque, su especialidad, y viene para compartirnos sobre este tema que realmente está generando bastante impacto. Y como ustedes saben, es muy importante tener o gozar de una muy buena salud mental, que es un término bastante amplio que ya Sandra ahorita nos va a definir desde sus conocimientos y experiencia. Pero básicamente, cuando nosotros hablamos de salud mental, encierra un sinnúmero de cosas, ¿no, Sandra? Toda la parte de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cómo actuamos o cómo nos desenvolvemos ante ciertas situaciones que vivimos en el diario vivir. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes desde tus conocimientos como profesional, cómo defines este término de salud mental y cómo podemos entenderlo? Claro, ahí es algo muy importante que tenemos que empezar a comprender, especialmente desde Latinoamérica. A veces cuando se habla de salud mental, se tiene como un miedo o un terror. Es como decir, ay, yo estoy loco o me quedo grande, tal cosa, y no se determina como una prioridad, ¿sí? Entonces, para poder comprender que la salud mental hace parte de lo que nosotros somos, es muy, de alguna otra forma, importante tener presente que nosotros estamos compuestos por diferentes formas, por decirlo así. Nosotros no solamente somos lo que sentimos, no solamente somos lo que pensamos, sino somos un conjunto de situaciones que también llegan a afectarnos, ¿sí? Asimismo, nos desempeñamos en diferentes labores, en diferentes roles. Entonces, podríamos determinar que la salud mental, en la medida de lo posible, sería tener una armonía en diferentes áreas. Una armonía a nivel emocional, una armonía a nivel laboral, una armonía a nivel familiar, una armonía a nivel laboral, sí, porque en ocasiones tenemos muy llena un cajoncito, de pronto estamos muy bien laboralmente, económicamente, pero de pronto emocionalmente me como todo y de pronto no puedo Ujú. manifestarlo, ¿sí? Entonces eso físicamente también me genera a mí de pronto dolores de cabeza, dolores de estómago, mareos y a veces desasociamos eso, ¿sí? Es raro. Si por ejemplo a nosotros nos duele una muela de manera intensa, decimos, uy, no, tenemos que ir al odontólogo y sabemos a dónde tenemos que ir, pero cuando tenemos una complicación en donde alguna situación que puede ser directa, que nos esté afectando de manera directa o incluso indirecta, que de pronto esté relacionada con una persona llegada y nos afecta nuestro sueño, que nos afecta nuestra alimentación, que empieza a generar un proceso de somatización, es decir, cómo el cuerpo manifiesta lo que sentimos, ahí sí no conocemos que necesitamos
acudir a un especialista de salud mental. Entonces, es muy importante tener presente que somos un conjunto, como si fuéramos un collage de diferentes cosas. Y cada quien es particular, cada quien tiene experiencias, cada quien tiene vivencias diferentes. Entonces, la idea sería una salud mental, una armonía, de alguna otra forma en donde podamos, más que sobrellevar, vivir y disfrutar la vida en las áreas que nos permitan cada día comprender por qué estamos acá, disfrutar, y también buscar alguna solución para ese tipo de cosas que a veces nos llegan como retos. Así es. ¿Cómo crees tú que nos está afectando esta emergencia sanitaria en nuestra salud emocional? Bueno, es una situación compleja, ¿sí? ¿En qué aspectos? Primero es una pandemia, es una situación que generalmente se vería como un hecho anormal y cada vez que nosotros hablamos de un hecho anormal es algo que llega impuesto, que de alguna otra forma no nos preparamos para eso, ¿sí? Es diferente, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el cielo está nublado y que sabemos que va a llover. Generalmente nosotros nos preparamos, llevamos una sombrilla, nos ponemos cierta chaqueta, o sea, como que preveemos que puede ocurrir. Llega una situación externa que de alguna otra forma es impuesta, es anormal, y viene y nos cambia la vida y nuestra rutina de manera completa a todos, ¿sí? A todos, no solamente digamos a los niños, a los adultos mayores, sino absolutamente a todos. Y nos exige cambiar de pronto algo que nos ha costado construir a algunos, a otros no, que pueden ser rutinas, que pueden ser procesos de socialización, y te cambia todo de pronto la perspectiva de vida, incluso tu proyecto de vida. Entonces es importante empezar a comprender que este tipo de pandemia viene como una situación anormal en consecuencia de muchas cosas y que nos exige sí o sí generar una reestructuración en la manera en que nosotros nos desempeñamos en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, esa exigencia nos permite a nosotros tener más tiempo para algunos, al comienzo de pronto un poco más el año pasado, en donde nos cuestionamos qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, por qué tengo el tiempo, porque antes de pronto estaba corriendo todo el tiempo trabajando o en mil de cosas. Entonces, todo este tipo de cuestionamientos también nos permite de pronto tener un alto y generar nuevas estructuraciones para lo que queremos en nuestra vida, ¿sí? Para otras personas ha sido mucho más complejo, cada quien en su complejidad, en donde de pronto ya tenía algo muy establecido, algo muy estructurado, y viene una pandemia que te exige estar encerrado, que te exige de alguna otra forma cambiar tus hábitos y te genera a proyectar nuevas metas y nuevas formas de salir adelante. Entonces hay que tener presente que esta pandemia sí o sí es una situación con la que tenemos que aprender a vivir, no es algo que de alguna otra forma va a acabar, digamos, este año por una vacunación, sino es aprender a cuidarnos, aprender también a tener ese tipo de distanciamiento, aprender a reconocer cómo nos sentimos y adaptarnos en nuestro diario vivir para poder de alguna u otra forma sobrellevar nuestra vida o vivirla, más que sobrellevarla, que no se nos convierta como en, venga a ver cómo sobrevivo, sino vamos a ver cómo hago para gozarme. Exacto, que no se convierta como en una carga, sino que uno tiene que mirar siempre, es una situación difícil, pero uno tiene que tratar de mirar siempre lo positivo, ¿no? Como las soluciones y como tú dices, cómo puede uno empezar como a disfrutar esas cosas, así uno esté todo el tiempo en casa, ¿no? O así simplemente sea salir a trabajar y regrese y no pueda hacer algunas otras actividades donde pueda estar en contacto con el entorno, con la familia y demás, pero son cosas que van a pasar, ¿sí? Que van a pasar y que posiblemente en unos años esta situación vaya a mejorar. Pero pues obviamente siempre tenemos que estar preparados, siempre tenemos que estar como en ese pro de mirar cómo podemos nosotros hacer para por sí mismos empezar a sentirnos mucho mejor. Entonces, pues quisiera preguntarte, Sandra, ¿qué síntomas o qué situaciones de alerta podemos identificar cuando no estamos gozando de una óptima salud mental? Algo que es muy importante, independientemente de pronto de tener como de referente la pandemia, sino muy en relación a nuestra situación emocional, son extremos, ¿sí? Vamos a imaginarnos que tenemos un caucho. Entonces nosotros tenemos un caucho y lo estiramos. Y el caucho nos da hasta donde nosotros podamos de alguna otra forma forzarlo, ¿sí? Si mantenemos un caucho de pronto de no muy buena calidad estirado, muy probablemente pierda su elasticidad, ¿sí? Cuando lo soltamos. Si lo jalamos muy duro, muy probablemente si soltamos acá nos pegue fuerte. ¿A qué voy?
a que a veces los extremos nos ayudan a nosotros a reconocer cómo estamos emocionalmente. Es decir, si por ejemplo antes teníamos una vida plana, es decir, tenía mis rutinas establecidas, me sentía cómodo con eso, salía a hacer deporte, tenía mis horarios de alimentación adecuadas, de pronto estaba haciendo un curso, bueno, diferentes cosas. Y dentro de uno de mis extremos paso a no hacer nada, que no quiero absolutamente nada, no me dan ganas de comer, se me dificulta dormir, de pronto ya no me gozo de la misma forma este tipo de pronto de actividades que tenía. Pienso de manera permanente de pronto en cosas que están relacionadas frente a un desastre, en que no hay una solución, como esa visión túnel o esa visión oscura, son síntomas que de alguna otra forma nos pueden llevar a tener una alarma, ¿sí? En donde ya en definitiva cambia nuestro contexto diario y decimos, ok, esto a un extremo en donde nada. Otro extremo que también podemos tener presente es la como hiperactividad, en donde quiero estar absolutamente ocupado en todo, ¿sí? Quiero estar haciendo ejercicio, quiero estar haciendo en clase, quiero, no duermo, como en exceso, todo en exceso. Me quiero ocupar para no pensar, básicamente algo así, o me quiero ocupar para no sentir, o me quiero ocupar para no escucharme, ¿sí? Entonces hay que tener presente que todo extremo es malo, ¿sí? Muchas veces nuestro cuerpo nos habla y a veces escucharlo, aprender a escucharlo es un reto, ¿sí? Eso es una tarea que tenemos que aprender a reconocer en nuestro cuerpo, aprender a reconocer en cómo está esa reconexión frente a lo que pensamos y sentimos, no solamente a nivel fisiológico, sino también en relación a las emociones. Entonces, tener presente de alguna otra forma, si vemos que nuestro comportamiento cotidiano pasa a cualquier extremo, que en definitiva estamos como un caucho supremamente estirado y que frente a cualquier extremo lo podemos soltar, y vemos que estamos cambiando de manera muy contundente nuestra forma de ser, nuestra forma de expresar, que hablo, pero no sé lo que hablo, o me callo y me como todo eso. Entonces, cada quien, en la medida en que se conoce, empieza a reconocer, yo sé que esto se está de alguna otra forma cambiando, que me estoy sobreexigiendo en, ¿sí? Entonces, hay que verlo de manera muy particular de pronto frente a cada persona, pero sí hay que tener presente. Y algo que nos da mucha luz son de pronto esos patrones de sueño, esos patrones de alimentación, esos patrones en relación a qué tanto me estoy cuidando, ¿sí? Si por ejemplo no me estoy bañando, no me estoy cambiando, no me quiero alimentar bien, ¿sí? Como ese tipo de cosas en donde decimos no hay una gana o hay una sobreexigencia de. Ok, importante porque uno pensaría que es solo cuando uno no quiere hacer nada, ¿sí? Cuando eras una persona de pronto activa, que tenías muy bien planificadas tus actividades y de un momento a otro tú dices, ay, no tengo pereza, hoy me quiero levantar más tarde, no me voy a bañar, me voy a quedar en pijama, me voy a quedar acostado, ¿sí? Pero tú nos dices que ambos extremos son importantes tenerlos en cuenta para identificar que no estás gozando de una buena salud mental. Entonces, muy importante ese dato. Muchas gracias, Sandra. Bueno, cuéntanos cómo podemos cuidar nuestra salud mental adecuadamente teniendo en cuenta esta crisis de pandemia. Bueno, para complementar, digamos, eso del cómo cuidarnos y el cómo reconocer, de pronto es importante tener presente tres cosas. Uno es qué tan intenso es lo que estoy sintiendo, es decir, qué tan fuerte, qué tan frecuente se da, qué tan seguido y qué tanto se da a lo largo del tiempo, ¿sí? Está bien hacer un día de pereza o dos, ¿sí? Pero si vemos que a lo largo del tiempo se mantiene, es muy intenso, es muy frecuente, pilas, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta que ese tipo de situaciones están siendo muy marcadas en nuestro diario vivir, si en definitiva no estamos saliendo de casa, nos estamos cuidando muy bien, importante sería de alguna otra forma primero empezar a reconocer cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros hábitos de pronto que hemos dejado o aplazado por de pronto conseguir un estatus, por conseguir de pronto un dinero, de pronto por un reconocimiento. Entonces, a veces la vida se nos va convirtiendo en un aplazar. Entonces, primero es reconocer qué me gusta, qué he dejado de hacer. Y así como cuando uno va al supermercado de pronto a comprar ingredientes para un postre rico, invéntate un postre rico para tu día y hazte ese tipo de listado en donde dices, bueno, tengo estos pendientes, tengo esto que me gusta que no he podido hacer de pronto por tiempo, pero que veo que quizá ahora sí me organizo, lo pueda hacer y de alguna otra forma hacer que tu día sea algo dinámico y algo enriquecedor.
Sí, muchas veces le damos o le otorgamos a otras personas la responsabilidad de que me haga feliz, que yo dependo de que la pasemos bien por otro. Y casi siempre esa responsabilidad, sin desconocer que muchas situaciones nos afectan, en donde nos relacionamos con otros, dependen de nosotros. ¿Sí? La toma de decisiones, el reconocimiento de qué tipo de cosas queremos gozar, dependen de nosotros también. ¿Sí? Entonces, importante primero reconocernos y segundo, comprometernos, porque muchas veces nos comprometemos más con los demás y nos cuesta un poco más con nosotros que el otro, que a veces nos damos mucho palo. Cuando nosotros de pronto, si viéramos una lupita ahí dentro de lo que tenemos, en nuestra cabeza frente a cómo pensamos, muchas veces nos damos fuerte, muchas veces no nos tratamos bien. Entonces, empezar a reconocer qué tipo de cosas necesitamos, darle un nuevo significado, confrontar de pronto ciertas situaciones para hacer de la vida algo que se goce, ¿sí? Porque ese gozar depende de nosotros en nuestro diario. A veces pensamos que en un futuro las cosas van a ser mejor o que las cosas fueron mejor en un pasado y no disfrutamos un presente. Entonces, eso hay que tenerlo de alguna otra forma como lo que es el regalo, un presente. Listo, bueno, continuando con esta información que nos brindas, ¿cuáles serían como esos tips o recomendaciones que tú nos puedes ofrecer para sobrellevar la pérdida de un ser querido a causa del COVID? ¿Sí? O por ejemplo, no sé, para las personas que padecieron esta enfermedad y han quedado con secuelas importantes. Ok, ahí son dos cosas. Uno es un duelo que en ocasiones se ve interrumpido o que no se puede desarrollar de una forma cultural dentro de lo cotidiano, como estamos de pronto nosotros acostumbrados. Entonces, primero hay que comprender que esta situación, independientemente de que de pronto haya algún familiar se haya generado el virus por algún familiar, no tenemos la totalidad de certeza de que yo lo traje, yo te lo doy, ¿sí? Porque no se hace con una intención. Entonces, hay que mirar primero qué tanta culpabilidad existe en una relación frente a una pérdida de un familiar. Segundo, pues como ahorita no nos están dejando de pronto hacer un proceso de velorio para los que de pronto son católicos, cristianos y demás, sí o sí es importante siempre en cualquier proceso de duelo hacer un momento de remembranza y de honor, ¿sí? Es decir, tener la posibilidad de tener ese diálogo con esta persona, de reconocerla por lo que nos ha brindado en la vida y lo que nos generó en enseñanzas. Es la mejor manera de tener esa vivencia y de hacer de alguna otra forma ese honor con esta persona, ¿sí? Porque muchas veces nos quedamos como si yo hubiese o haz que yo tal cosa, ¿sí? Entonces se genera un proceso de culpa tremendo, que es cíclico y no nos permite de alguna otra forma avanzar. Entonces sí o sí es permitirse uno de pronto de una manera espiritual, cada quien bajo su creencia, tener ese espacio en donde pueda dialogar con esta persona, generar un proceso de pronto de perdón si es necesario, pero ante todo honrar frente a los momentos que se vivieron y se compartieron con esta persona. A veces es importante escribir, porque a veces de pronto en el diálogo no se da, ¿sí? Cada proceso también es diferente, a veces de pronto no se dan más pronto, otros de pronto se demoran un poco más, pero es aprender a reconocer también que hay algo que nos duele y que es normal que nos duela, porque es algo que hemos perdido, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas también, como de pronto el pintar, de pronto el cantar, empezar a reconocer que a veces a partir de lo artístico abrimos una puerta frente a lo emocional y podemos expresar eso que sentimos. Eso puede ser una buena forma frente a un duelo que a veces ha sido interrumpido, que no se ha podido dar de manera como dentro de lo cultural o lo cotidiano. Ahora, ¿qué hacer con las consecuencias que ha generado el COVID? Bueno, primero y supremamente importante tener un proceso de seguimiento de salud integral, es decir, no solamente a través de un salud con medicina general, sino con medicina a nivel de los especialistas que se requieran, incluyendo la salud mental, ¿sí? Porque muchas veces puede que tengamos una secuela como un dolor de cintura, ¿sí? Que esté asociado al COVID y decimos, ay, no, es que ya es la vejez, es que yo ya no puedo, esto me quedó grande, y eso genera un montón de pensamientos en donde de manera constante nos estamos descalificando y por tanto generamos angustia y aparte inseguridad frente a nuestro actuar. Entonces, por eso es importante manejarlo de manera integral. Y sí o sí, darle prioridad a nuestro proceso de recuperación. A veces es importante centrar tiempos si nos desempeñamos en diferentes áreas
y sí o sí reconocer que dependiendo de cómo nos sintamos y cómo nos encontramos, vamos a poder desempeñarnos mejor. Listo. Bueno, Sandra, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación, por tus conocimientos que realmente fueron muy valiosos. Finalmente, nos gustaría preguntarte por cuál medio te pueden contactar todas las personas que requieran de una consulta, ya sea sobre este tema, sobre cosas más puntuales que quisieran conocer y que son de vital importancia, o sobre cualquier otro tema que tú nos puedes mencionar desde tu experticia, ¿sí? Creería que aprovechando todo este tipo de medios que hoy en día nos están generando de pronto una facilidad de poder encontrarnos como lo estamos haciendo ahorita, de pronto tener un contacto, sería por medio de WhatsApp o por medio de pronto del Meet, que sería el correo. Entonces el teléfono es 321-2685-007 y el correo es piority.sm@gmail.com. Listo. Bueno, pues querida Sandra, qué gusto haberte tenido como invitada en mi canal. Te agradezco mucho por instruirnos con tan valioso tema. Esperamos esta información llegue a muchas personas que lo puedan estar necesitando en esta situación tan dura que hemos tenido que vivir. Claro que sí. A ti muchas gracias por el espacio y cualquier cosa que de pronto se requieran, si ven algo en específico que se necesite, estamos acá al tanto. Listo, muy agradecida. Que estés muy bien, Sandra. Vale, chao. Chao, chao.